Eh, Traje solo ese estanque, ese topper grande con agua. Realmente no lo voy a usar mucho, pero por lo menos tengo la esperanza que muchos de ustedes se le queden viendo y sirva como de imagen, mi hermano, sirva como de imagen de la charla de hoy, que el martes tal vez se acuerden del topper lleno de agua y eso los ayude a recordar de lo que hablamos hoy, porque vamos a estar hablando de agua y el bautismo. A mí me encanta la idea del agua, ¿verdad? Tiene varias implicaciones. A veces cuando pensamos en agua, el agua se usa para lavar, ¿verdad? Como cuando uno, me acuerdo chiquitillo que yo iba a jugar fútbol a un potrero y me embarrialaba demasiado, entonces mi mamá me decía, usted no puede pasar a la casa, tiene que manguerearse afuera primero y no sé qué. Entonces yo me manguereaba, en San Ramón de Tres Ríos hacía demasiado frío, era como un suplicio, entonces me manguereaba y el agua lavaba toda mi suciedad, el agua escurría todo el barro y todo lo que me incomodaba y lo que me hacía ver mal y oler feo. También el agua, si ustedes se ponen a pensar, muchas veces es símbolo de iniciar algo. Después de el H1N1, así se llamaba, ¿verdad? Se puso demasiado de moda lavarse las manos, ¿verdad? Todo el mundo empezó a lavarse las manos demasiado antes de comer. Y me encanta esa idea porque verdaderamente cuando uno inicia, el agua es símbolo de iniciar cosas. Antes del almuerzo vos te lavabas las manos. Ojalá antes de iniciar el día te bañás. Entonces el agua no solo tiene esa connotación de lavar y de limpiar, sino de inicio de ciertas cosas. Y también me quedé pensando, y también el agua tiene la connotación de crear un ambiente nuevo, un ambiente diferente. A mí me encanta cuando llueve y han visto, está todo bochornoso y de repente se viene el aguacero y llueve durísimo y todo cambia, ya no está bochornoso, ahora la temperatura bajó y el clima es riquísimo y huele riquísimo como a tierra. El agua lava, el agua crea un ambiente diferente y el agua es como un símbolo de iniciar las cosas. Y eso efectivamente ocurre con el bautismo. Cuando nosotros somos bautizados o cuando nosotros fuimos bautizados, ocurrieron todas estas cosas en nuestras vidas. Fuimos lavados, no porque en ese momento cuando uno se bautiza es lavado de sus pecados. No, uno es lavado de sus pecados cuando uno pone su fe en Cristo y su vida en las manos de Jesús. Pero en ese momento es el símbolo de que hemos sido lavados. En ese momento es el símbolo de iniciar un camino con Jesús y parte de una comunidad. Y en ese momento es el símbolo de que nuestra vida está generando, hay un ambiente nuevo. Entonces hoy vamos a estar explorando eso y quisiera que esta charla no solo alcanzara a los que se quieren bautizar el día de hoy, y hay algunos que todavía no quieren bautizarse, ojalá después de la charla quieran, pero sobre todo también creo que es importante para todos los que nos hemos bautizado, para recordar el significado de lo que pasó ahí. Pero antes de cualquier cosa quisiera enseñarles un pasaje en la Biblia que es súper chiva y súper simple, donde vemos, creo yo, perfectamente bien como las diferentes etapas y todos como los bloques que se construyen, que van sumando hasta llegar a bautizarse. Entonces, si tienen Biblia, vayan conmigo a Hechos, capítulo 8, por favor. Los que no tienen Biblia pueden verlo arriba. Hechos capítulo 8, del versículo 26 al versículo 39. Yo voy a leerles. Hechos 8 del 26 al 39. Yo después voy a compartir con ustedes las diferentes etapas que veo ahí que van sumando hasta llegar a bautizarte. Pero también cuando vayan leyendo ustedes conmigo traten de identificarlas. Un poquito de contexto. Jesús asciende
a donde su padre y sus discípulos ya están haciendo un trabajo de evangelización. Están viviendo en comunidad y compartiendo con todas las personas que puedan las buenas noticias del evangelio. Y en un momento muy específico, un ángel le habla a el discípulo Felipe y le dice que vaya a cierta región a encontrarse con un hombre. Entonces aquí es donde estamos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén y que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco. ¿Qué es un etíope eunuco? Primero, alguien que es de Etiopía. Y eunuco es una persona que ha sido castrada. En aquella época, los eunucos eran altos oficiales de reinados. Emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Primer bloque, primer cosita, primera etapa, adorar. Él había ido a adorar y en el viaje de regreso a su país, después de adorar, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Segundo bloque, como parte de la adoración, él buscaba la revelación de Dios. Él se acercaba a los medios que Dios había proporcionado para conocerlo. Iba leyendo el Antiguo Testamento. Leyendo el libro del profeta Isaías, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: me llama la atención que estaba leyendo en voz alta. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Y prácticamente le dijo: no entiendo ni papa. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me explica. Así que invitó a Felipe a subir al carruaje y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, era un pasaje que hablaba literalmente de Jesús. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Entonces le dice el eunuco: dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció todas las buenas nuevas, o sea, le contó de Jesús, de la gracia de Jesús, de su perdón, de su ofrecimiento de una vida nueva. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces tenemos diferentes etapas. Tenemos la parte de adoración de este etíope. Este etíope había escuchado del Dios de Israel, este etíope había escuchado buenos chismes, había visto tal vez vidas cambiadas y él dijo: yo necesito conocer a este Dios. O sea que había una búsqueda en este etíope. Después de esa búsqueda, él fue a adorar. ¿Qué significa adorar? Como para resumirlo, de alguna otra manera podríamos decir poner a alguien en el primer lugar. Si yo adoro a mi esposa, significa que pongo un montón de otras cosas abajo. Entonces él buscaba adorar. Pero después de adorar, él seguía buscando revelación, leía la Biblia, estaba hambriento. Y dice la Biblia que el que toca la puerta se le abre. Entonces Dios envía a Felipe. Felipe le explica. Y después de la búsqueda, de adorar, de buscar revelación, él dice: ¿qué impide? Él había entendido el mensaje y él dice: ¿qué impide? Quiero bautizarme. Entonces,
muy brevemente, los que se van a bautizar. Tal vez has sido un hombre o una mujer con búsqueda de Dios. Has visto o escuchado de Él y decidiste adorarlo. Y has recibido revelación de Dios, te has dado cuenta que Jesucristo es lo más precioso que existe. Entonces yo creo que el siguiente paso es bautizarse, como símbolo de expresión de tu amor por Él. Pero a aquellos de nosotros que ya nos bautizamos, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestras vidas? Yo creo que las mismas que alguien que se va a bautizar. Preguntémonos cómo está nuestra búsqueda de Dios. Posiblemente antes de bautizarnos estamos en nuestro primer amor y había una búsqueda desde lo más íntimo de nuestro corazón de conocer a Dios, de adorarlo, de encontrar revelación, de leer la Biblia y encontrar tesoros. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿hemos perdido esa búsqueda? ¿O todavía estamos en eso? ¿Todavía estamos adorando? Todavía llegamos donde alguien y le decimos, May, no entiendo nada de esto, pero quiero entenderlo. Hay mucho que rescatar para nosotros que ya pasamos por eso. Es más, yo creo que la búsqueda, la adoración, buscar la revelación es algo que se repite y se debería repetir todos los días de nuestras vidas. Y algo que me llama demasiado la atención es que el eunuco pasa por todas estas etapas y llega a un momento donde él dice, necesito hacer algo al respecto. He experimentado algo tan chivo en mi corazón y en mi vida que necesito bautizarme. ¿Verdad? Cuando, ahora que estamos cantando, yo me pude enchufar muy bien, ¿verdad? Pude cantar muy rico a Dios. Y en muchas ocasiones levantaba las manos o en algún momento alguien aquí se hincó también. Son reacciones físicas de lo que está pasando espiritualmente adentro, ¿verdad? Uno tiene que expresarlo. Ay, Dios, sos tan grande, tan bueno, qué rico, Señor, ¿verdad? Como que va surgiendo en uno y uno necesita expresarlo físicamente. Esto era exactamente lo que pasó con el eunuco. El eunuco llegó y volvió a ver a Felipe y le dijo, ¿qué impide? Aquí hay un charquito, démosle aquí. Él no estaba pensando que necesitaba toda una ceremonia, él necesitaba expresar lo que él estaba sintiendo. Y tal vez algunos de nosotros necesitamos hacer esa expresión. Llevamos tiempillo de conocer a Jesús, de caminar con Él, sentimos fuego por Él y todo, pero nunca hemos culminado con ese símbolo tan lindo. Ahora, la palabra bautismo es literalmente iniciación. Yo nunca fui la UCR, pero dicen que la UCR a los estudiantes de primer ingreso los pelaban como yo, digamos. Llegaban ahí peludos, no sé qué, todos carajillos, ¿verdad? Y entonces los agarraban y los pelaban. O como uno ve en los documentales esos de las barras y las maras y todo, que antes de entrar a la mara, lo agarran y le dan durísimo, lo dejan medio muerto y después vuelve. Es parte de la iniciación, ¿verdad? Ok, Jesús estableció el bautismo como parte de una iniciación. Si yo voy a la UCR, ya estoy matriculado, ¿verdad? Ya soy un estudiante de la UCR. Que me rapen o no, no me hace más estudiante de la UCR o no, ¿verdad? Ya yo soy. Pero cuando me rapan es como un signo físico de que es parte de la UCR. Y así es el bautismo. No es que si te bautizas puedes ser miembro de la Viña Escazú, o si te bautizas es que Dios te empieza a amar después de eso. No, pero Dios dejó eso como un símbolo de iniciación. Antes, quien creía en Jesús era sumergido debajo del agua,
como símbolo de eso. Jesús lo dejó establecido. Muchos de ustedes conocen Mateo 28, 16 al 20, cuando Jesús le está dando las últimas instrucciones a los discípulos y dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo, este es un símbolo de iniciación. ¿Verdad? Dice, hagan discípulos y bautícenlos. No es bautícenlos y hagan los discípulos. No, ya uno conoce de Jesús antes de bautizarse. Pero es como, el bautizo es como la culminación y comienzo de algo. ¿Por qué culminación? Porque ya entendí el mensaje de Jesús, ya he caminado con Él y culmino eso con el bautismo. Pero el bautismo también es la iniciación porque estoy culminando una etapa, pero estoy empezando la otra. Entonces verdaderamente es una instrucción de Jesús. Si usted es un discípulo de Jesús, si usted camina con Él, Jesús lo invita a bautizarse. Ahora, el bautizo viene desde tiempo atrás, antes de Jesús. Ahí hay una foto de algo que se llama, no sé cómo pronunciarlo, obviamente, los judíos tenían algo que se llama el mikvaot. El mikvaot era una de esas estanques grandes. Entonces habían mikvaots por muchos lugares de todo Israel. Entonces, ¿para qué servía eso? Para purificación, era un rito de purificación. Supongo que cuando usted andaba con gran culpa o cuando se sentía que se había alejado de Dios, o tal vez pensando en las leyes mosaicas, te habías, el contrario de purificarse, te habías contaminado, estaba el mikvaot y vos pasabas y te sumergías en el mikvaot y era un acto de purificación. Algo interesante es que nadie te metía, era un autobautismo. Entonces yo llegaba y yo me consumía y era algo muy significativo para mí. Entonces, a partir de ese acto fue construido el bautismo que conocemos, el bautismo que dejó Jesús. Antes de que Jesús dejara el bautismo, sabemos por lo menos de Juan el Bautista y cómo Juan el Bautista bautizaba. Pero era diferente al mikvaot porque, bueno, esto ya es cuando Jesús, esto es un chunche donde se bautizaban de hace muchos siglos, para que también se imaginen uno después en los primeros siglos de la iglesia. Pero Juan el Bautista no solo lo modificó en el sentido de que él bautizaba, no solo la gente se metía sola, sino él bautizaba, sino que era algo mucho más profundo. Juan el Bautista predicaba el bautismo con arrepentimiento. O sea, era algo que las personas decían, yo quiero cambiar mi vida, quiero verdaderamente tener una experiencia con Dios. Así fue más o menos como fue desarrollándose. Solo para los que son muy fiebres de cosas así, para los gentiles, los que no eran judíos, si yo era gentil y me quería hacer parte, quería ser parte de la religión judía, entonces había circuncisión y después de la circuncisión me metían en el mikvaot, en el estanque, y se declaraba el Shema, que es algo que declaran se los voy a leer solo por cultura general, algo que siempre declaran los judíos. Esto se hace antes del sábado, del Shabbat y todo eso. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Otros dicen, oh Israel, nuestro Dios es el único Dios. Entonces eso decían ellos y después se chapuceaban ahí, se metían
y seguían. Pero todos, solo para que se hagan una idea de cómo se desarrolló un poquito desde Israel antiguo. Después Juan el Bautista decía que era algo más profundo, no era solamente de meterse, tenía que ver algo del corazón y un cambio en la vida, ¿verdad? Y después viene cómo bautizaban los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús y después él. Y entonces cuando Juan hablaba de una vida cambiada, cuando él hablaba de un énfasis en un testimonio diferente, por eso es que antes de bautizarnos contamos un poco de nuestro testimonio. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes y me pregunto a mí, ¿qué tanto de esto tan profundo que pasa antes de bautizarse, ojalá, todavía está en nuestras vidas? ¿Qué tanto este cambio, qué tanto este anhelo de constantemente alinear nuestras vidas con Él? Esta hambre de que nuestra vida tenga un testimonio, sea de antes y después. Es que, ¿verdad? Pablo siempre dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando Cristo verdaderamente ya es formado en nosotros, uno quiere tomar una decisión de esas. Ahora, ojalá puedan ir al bautismo. A mí me llama la atención que cada vez que se bautiza los chiquillos, aquí en la viña tenemos, bueno, y en muchos lugares, ¿verdad?, la costumbre o el principio de que no bautizamos gente menos de 12 años, por ahí en esa edad. Porque el bautismo tiene que ser una decisión consciente de uno, donde un chiquillo dice, yo quiero entregarle mi vida a Jesús y he experimentado esto con Jesús y quiero seguirlo experimentando por el resto de mi vida y ya no quiero, ¿verdad? Es una decisión muy fuerte que queremos que sea hecha con mucha conciencia. Pero algo lindísimo, cuando uno de esos chiquillos se bautiza, yo casi no veo a la persona que se está bautizando, sino que empiezo a ver alrededor a los padres. Y es demasiado, ¿cómo se dice eso? Me conmueve demasiado porque los padres literalmente están como brillando y están demasiado orgullosos. Cuando los chiquillos dicen, mi nombre es Rodrigo Fournier, pero ahora yo quiero ser un hijo de Dios, mi vida cambia, ¿verdad? Es muy profundo. Y yo me pregunto, tal vez a los que hemos sido bautizados, esa declaración que hicimos algún día, todavía es la declaración que se queda en nuestras bocas. Yo soy Rodrigo Fournier, pero quiero seguir a Jesús por el resto de mis vidas. Quiero que sea, es algo importante de analizar y obviamente, sobre todo para los que se quieren bautizar. Cuando uno empieza a seguir a Jesús y bautizarse es un símbolo de eso, uno tiene que tomar dos decisiones. Y es vacilón porque a veces uno solo piensa en una. Yo pienso, le entrego mi vida a Jesús, quiero caminar con Dios por el resto de mis vidas, Él es mi Señor, mi Salvador, y uno piensa solo en una decisión que yo tomo con Dios. Pero yo les recuerdo a todos que es una decisión que tomamos para con Dios y para con el pecado y para con nuestra vida antigua. Porque yo para decirle sí a algo tengo que decirle no a un montón de otras cosas, ¿sí o no? Entonces es una decisión consciente muy importante que tenemos que tomar los que nos vamos a bautizar y los que ya nos bautizamos, de recordar que entregarle nuestras vidas a Jesús es decirle sí a Dios, pero decirle no al pecado. Casi que decirle sí a Dios y pegarle a jale para el otro lado. Y yo quiero que hoy pensemos en eso, realmente le pidamos a Dios ayuda de que ese espíritu permanece en mí, de decirle no al pecado, de estar reservado yo para Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Job, capítulo 1, versículo 1? Dice que en la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía constantemente apartado del mal. ¿Qué significa? Veía el mal y se apartaba. Veía el mal y se apartaba. Y eso es lo que Dios nos invita a tener en nuestras vidas cuando lo seguimos, a tener en nuestras vidas cuando lo celebramos por medio del bautismo y después todos los días de nuestra vida. Y yo los quiero invitar a ustedes a seguir haciendo eso.
Moisés era llamado amigo de Dios. Qué chiva que nosotros seamos amigos de Dios, que estemos en el equipo de Dios. Porque qué fácil se nos hace estar en media cancha, un poquito de este equipo, me quito la camisa, con este equipo, ahora sin camisa, me pongo la camisa, ¿verdad? Yo amo el Deportivo Saprissa, digamos, no tanto como Charlie, pero lo amo. Eso significa que no amo a la liga, no amo a Limón, no amo a nadie más. Porque si amara a Saprissa, ¿verdad? Eso significa que tomo una decisión con todos los demás equipos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros seguimos a Jesús. Cuando nosotros decimos, amo a Jesús y lo voy a seguir, uno dice, y todos los demás equipos, fuera. Yo quiero ser llamado amigo de Dios. Vean lo que dice 2 Timoteo 2:22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y esta es la parte que me interesa. Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. O sea que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, este es su equipo. Su equipo es los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y si hablamos del bautismo, de cosas tan elementales en nuestra fe, tenemos que recordarnos de esto. Nosotros ahora somos parte de los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y si no se nos olvida de vez en cuando está bien, pero hay que volver al equipo. Entonces tal vez una pregunta muy práctica para cada uno de nosotros sería, ¿qué pecado, qué costumbre me está jalando para el otro equipo? Que literalmente tengo que pegarle una patada de mula para que se vaya de mi vida. El Señor dijo, nadie puede amar a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro. Entonces es momento de reflexión para los que se van a bautizar, para saber la decisión. Están tomando una decisión para con Dios, pero también están tomando una decisión para con el pecado. Mortifiquen las obras del pecado, dice el libro de Romanos, pero también para aquellos que ya nos bautizamos. Sigamos tomando la decisión de seguir a Dios, con aquellos que tienen un corazón puro. Y así lo hizo Moisés. Vean qué chiva lo que dice Hebreos 11:24. Por la fe, o sea, porque Moisés puso su fe en Jesús, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Su fe lo llevó a tomar decisiones. Entonces yo los invito a que nuestra fe los lleve a tomar decisiones. Es preferible entrar al reino de los cielos manco que no entrar, ¿verdad? A veces son decisiones muy radicales. No sé, creo que ya quedó claro, pero voy a darles otro ejemplo que me pasó el otro día, de la importancia de decir sí, y que ese sí no es simplemente sí, tengo que decir sí y no, para mantenerme puro, para mantenerme en el camino correcto. El otro día íbamos a ir aquí, la gente que trabajamos aquí en la viña, bueno, los que trabajamos tiempo completo, porque mucha gente trabaja aquí, por dicha, y necesitamos mucha gente trabajando, sirviendo café también. Teníamos un retiro de la gente que trabajábamos aquí, y el retiro íbamos a ir ahí por Playa Tambor, y el asunto era así: nos íbamos un domingo como después de esto, a las 12:30, 1, y nos devolvíamos el martes en la tarde. Pero resulta que yo estoy dando clases de karate y cositas así, el lunes en la noche y el martes en la mañana. O sea que, nada que ver, ¿verdad? Paseo era de domingo a martes en la noche. Yo tenía clases lunes en la noche y martes en la mañana. Entonces yo me empecé a hacer bolas, ¿verdad? Porque me cuesta mucho decir sí, me cuesta decir no. Entonces en algún momento tomé la decisión de, bueno, me voy el domingo, me llevo mi propio carro, y ya me había comprometido a llevar gente, pero se me olvidó. Me llevo mi propio carro, entonces el lunes al mediodía, o sea, iba a estar ahí 12 horas.
El lunes al mediodía me vengo soplado para llegar a la clase de la noche. Y así estoy en la clase del martes de la mañana. Entonces ya volví, aterricé un poquito y dije, no, eso es demasiado matado. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir soplado y regreso el martes en la pura madrugada. Entonces consigo a alguien que dé la clase el lunes en la noche, pero el martes doy la clase yo en la mañana. Bueno, y así estuve, no sé qué, un montón de tiempo, ¿verdad? Y llegué aquí con esa idea y hubo un poquito de fricción con todos mis compañeros de trabajo. No mala, sino como, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Como es el paseo. Yo no había decidido todavía, según yo sí, pero no había decidido si iba al paseo o si daba clases. Pero tenía que tomar una decisión. Yo no le podía quedar bien a los dos. Y eso es constantemente la lucha en mi vida, en ese tipo de cositas. Pero funciona igual con nuestro caminar con Dios. Para estar cerca de Dios tenemos que decirle no. Para estar bien en el paseo, bien involucrado y compartir con mis compañeros de trabajo, yo tenía que decirle que no a las clases del lunes y a las clases del martes. Y yo los quiero invitar a pensar a qué hay que decirle que no. ¿En qué sienten ustedes que están doblando un poquito su fe y cediendo un poquito en vez de ser radicales? De estar en el equipo de Dios con la camisa bien puesta, con las faldas bien adentro. Qué lindo que estoy aquí. La palabra bautismo viene de un original que se llama baptizo. Y baptizo literalmente significaba esto. Los que no pueden ver, les cuento lo que voy a decir. Literalmente significaba cuando un barco estaba totalmente hundido. Obviamente no sé hablar griego, pero ellos decían, por decirles algo, mira, este barco estaba baptizo. Está totalmente hundido. No un poquito, no a medias, la palabra bautizo es sumergido. Y me encanta el término porque digamos que el dinosaurio lo vamos a bautizar. Y lo vamos a bautizar y le decimos, vamos a bautizarte porque has seguido a Jesús y tenés una vida nueva, qué chido. Y solo entra la mitad, ¿verdad? Como cuando alguien mete un bebé bueno, no sé si solo en las fábulas, pero lo agarran del pie y lo meten para limpiarlo y todo está limpio menos el pie. Y me encanta la idea de la Biblia que habla sobre ser sumergidos, porque literalmente lo que Dios está diciendo es, todos ustedes, no sobra la cola, no sobra el pie, todos ustedes ha sido limpiado. Entonces, como símbolo de esa gran realidad, los vamos a hundir a todos, todo lo que ustedes son. Y es la radicalidad del Evangelio. No le entregamos al Señor solo el torso, no le entregamos al Señor solo la cabeza, sino que toda nuestra vida también. Esto es un concepto en el libro de Romanos, no sé si nos da tiempo leerlo, pero si quieren leerlo en Romanos 6, cuando bajamos simboliza la muerte de nuestro viejo hombre. Entonces, cuando somos sumergidos, nos recordamos, mi vida fue así sumergida, mi vida fue ahogada, la vieja. Pero cuando salimos, es una representación de que mi vida es nueva y he sido resucitado. Toda 2 Corintios 5:17, parafraseado, toda persona que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. Entonces es lo chivo del bautismo, que simboliza cuando nosotros bajamos ahí, que a mí me da risa porque a mí de los 12 años a los 19 me decían botija. Muchos todavía es vaciloncísimo porque me encuentro amigos míos antes de que yo era cristiano y me dicen botija. Y después de cristiano me dicen Rodri. Entonces como Pablo y Saulo, ¿verdad? Pero verdad, yo tenía una vida antes, cuando me decían botija, digamos, esa es una representación, y ahora tengo una vida nueva que es Rodri. Vamos, como lo que ha pasado en la Biblia, a Pedro le cambian el nombre también.
Y eso es el símbolo del bautismo, de lo que pasa en nuestras vidas. Vea, usted ya no es botija, porque ha sido hundido. Tu vida ha sido ahogada. Vos decidiste meterte ahí y ahogarte. Y ahora salís en resurrección porque sos Rodri. No me importa que me digan botija, por si quieren decir. Pero resucitas. Eso es el bautismo. Por eso bajamos como signo de nuestra sepultura. Pero no es una sepultura amarga o que da miedo. Es una sepultura buena porque con ser hundidos se va todo nuestro ser, toda nuestra culpa, todo nuestro pecado. Y resucitamos en vida nueva. Eso significa bautismo, ser sumergidos. Y hay algo muy importante, Romanos 10:9 habla sobre el que cree en el corazón que Jesús lo salvó y declara con su boca será salvo. Eso no significa que con solo que cualquier persona que diga que cree en Jesús es salvo. O jamás se lleven la impresión de que aquella persona que se bautiza es salva. ¿Qué quiero decir con salvo? Se convierte en un hijo de Dios y tiene vida eterna y el Espíritu de Dios está puesto en él. No, pero algo sí muy importante es esa declaración de nuestra boca, esa declaración de fe. Que cada uno de nosotros, por eso se acostumbra antes de bautizarte, decir, hoy uno mi vida con Jesús. Hay algo muy poderoso decirlo con la boca. Y es exactamente lo que le pasó al etíope. ¿Y qué impide bautizarme? Es como, lo declaro con mi boca porque algo pasó en mi corazón. Pero yo les quiero hacer una pregunta a los que se van a bautizar. Es importante hacer esa declaración pública. Pero a los que ya se bautizaron, quiero hacerles la otra. Declaramos nosotros con nuestra boca que estamos unidos a Jesús. Damos testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ayer contaba la historia de mi mamá. Mi mamá daba clases en la escuela donde yo estuve. Y por un semestre o no sé cuánto, podíamos almorzar juntos. Yo tenía seguro unos 9 o 10 años. Y yo no sé si funciona igual ahora, pero cuando uno tiene 9 o 10 años, lo último que quiere es que los compañeros lo vean con los papás. Pero resulta que mi mamá decía que cuando yo almorzaba con ella, yo me iba de la mejenga de fútbol y me llegaba a almorzar con ella, y cuando pasaba la gente y mis compañeros y las profes, yo los jalaba y le decía, ella es mi mamá, ella es mi mamá. ¿Verdad? Estaba demasiado orgulloso de que ella era mi mamá. Declaraba y contaba de que ella era mi mamá. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo nosotros nos va a dar pena? ¿Cómo nosotros no vamos a estar orgullosos de decir quién es nuestro papá? Y declararlo con nuestra boca. Y muchos de nosotros nos perdemos ese privilegio porque ni siquiera es un mandato de no declarar con nuestra boca que tenemos un papá y que estamos en su equipo. Y eso es tan valioso para nosotros que lo declaramos en cualquier lugar cuando sea. Lo necesitamos hacer porque el volcán que tenemos adentro. Y es vacilón porque yo creo más que uno lo declara, más fuego hay. Tal vez no tengo fuego porque no lo declaro. ¿Por qué Chris y yo los invitamos, o todos nos invitamos a ir hoy a los bautismos? Porque cuando uno oye a esa persona hablando de su vida y declarando su fe, uno se carga de pilas. Entonces yo los invito a testificar. Parte del bautismo es testificar y parte de vivir con Jesús es testificar. Una vez leí un cuento buenísimo de Rusia, cuando no me acuerdo cuál era el problema, no me acuerdo si era la Segunda Guerra Mundial o qué, pero o la parte comunista, estaban persiguiendo a los cristianos. Y dice que había una reunión, como un estudiecito, un grupo de vida, un estudiecito de Biblia en una casa, y entran 3, 4 maes armados y botan la puerta y le dicen, ¿quién de ustedes es cristiano? Habían como 8 personas y todos se quedaron así paralizados. ¿Quién de ustedes es cristiano? Con metralletas, ¿no? Todo el mundo paralizado. Díganos quién es cristiano. Todo el mundo ni abría la boca. Y así estuvieron un ratote hasta que 2 o 3 personas dijeron, yo creo en Jesús. Jesús cambió mi vida.
Yo no me importa morir por Jesús porque Él es mi Señor. Y entonces después los maestros con ametralladora le dijeron a los otros 6 que quedaron, los que no levantaron la mano o declararon con su fe, le dijeron, salgan todos de aquí, nos queremos quedar con ellos. Y salieron, y después apenas salieron, pusieron las armas así de lado y les decían, bueno, ahora que ustedes son los cristianos de verdad, cuéntenos de Jesús. Y si Jesús, dice la Biblia, si Él no se avergüenza de nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar de Él? Entonces, si hoy usted se bautiza, yo le animo a dar una declaración de fe con todo su corazón. Y con los que ya nos hemos sido bautizados, estamos caminando con Jesús, declárenlo con su boca. No se tiene que levantar en media cafetería del trabajo y decir, amo a Jesús con todo mi corazón. Pero va a haber momentos en que sí lo pueda hacer. O va a haber momentos donde te van a decir, ¿y qué hiciste el domingo? Fui a la iglesia, es que vieras que yo voy a la iglesia. Pero es que me ha cambiado mi vida. Declararlo. Porque Él es de lo que más orgulloso podemos estar. ¿Quién debería bautizarse? Y aprovecho esto para invitarlos a tomar una decisión de seguir a Jesús. La persona que debería bautizarse es aquella persona que ha nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Juan capítulo 3 habla sobre Nicodemo y Jesús. Nicodemo era un gran maestro de la ley. Y Nicodemo un hombre muy espiritual, llega a hablar con Jesús y Jesús le dice, no, es que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter yo al estómago de mi madre otra vez? Y Jesús le dice, no es nacer así, es nacer del Espíritu. La Biblia habla de que todos nosotros nacemos con una venda y no podemos ver lo valioso que es Dios y vivimos solo para nosotros mismos. Pero cuando entendemos las buenas nuevas y que Jesús nos ama y que Jesús ha perdonado nuestros pecados, nuestro velo se levanta y vemos las realidades espirituales como son. Eso los teólogos le llaman la regeneración. ¿Verdad? Cuando uno se rompe un montón y tiene sangre y todo, y el cuerpo humano está increíble, que se regenera, ¿verdad? Y se cubre. Eso es lo que ocurre cuando uno le entrega su corazón a Dios y le pide perdón por todas sus cosas y le da su vida. Somos regenerados, somos nuevas criaturas. La persona que se quiere bautizar debe haber tenido esa experiencia personal con Jesús. Y ahora, de fijo, aquí hay personas que no han tenido esa experiencia con Jesús. Porque Juan 1:14 dice, a todos los que le recibieron fueron llamados, se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué nos dice eso? Que no todos, tal vez esto les suene chocante, no todos nacemos como hijos de Dios, solo los que los recibimos. Entonces, si vos has estado en búsqueda y hoy viniste aquí porque querés conocer a Dios, las buenas noticias de Jesús, las que le explicaron al Felipe, es que Dios no está lejos, Dios está cerca. Por eso vino Jesús. Y que Dios quiere perdonarte todas tus tortas y quiere ayudarte a vivir una vida nueva, porque cuando usted lo hace Señor y Salvador, Él viene a vivir cerca. Entonces, si nunca le has entregado tu corazón a Dios, es cuestión de una oración, es cuestión que le digas, Señor, quiero ser tu hijo. Ya no quiero ser una criatura, quiero ser regenerado. Si tenés alguna duda, puedes pasar aquí al final y hablar de eso con nosotros. Para ir terminando, el bautismo es muy importante, muy bonito, porque es una de las ordenanzas que dejó Jesús para recordarle. Jesús dijo, celebren la conmemoración, el pan y el vino, y celebren el bautismo para recordar lo que yo he hecho. El pan y el vino, el partimento del pan representa que
El cuerpo de Jesús fue literalmente quebrado por nosotros. Y el vino representa su sangre derramada. Y el bautismo representa sepultura y resurrección, novedad de vida. Entonces hoy cuando vayamos a celebrar los bautismos, cuando vea a esa persona bautizarse, no se alegre solo por esa persona, alégrese por usted, porque usted puede recordar, es el recordatorio de que usted fue sepultado y volvió a resucitar. Y ojo que chiva esto, la Biblia habla literalmente, así lo dice, que los israelitas, el pueblo de Dios, fueron bautizados pasando el Mar Rojo. Y con la nube, con la, ¿cómo se dice? Pilar, columna de la nube. ¿Verdad? Era agua. Cuando pasaron en medio del Mar Rojo, era un gran símbolo de que estaban saliendo de la esclavitud, había agua alrededor, ¿verdad? Dice que fueron bautizados por eso. Pero lo vacilón es que constantemente, cuando los israelitas se portaban mal, Moisés les recordaba a cada rato, ¿verdad? Uno lo lee. Recuerden que Dios los pasó por el Mar Rojo. Recuerden que Dios los pasó por el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Saben lo que digo? Se los recordaba. ¿Por qué creen que hacía eso? Para que se recordaran no solo del poder de Dios, de que puede hacer lo que le da la gana de partir el mar, sino recuerden de que ustedes fueron bautizados de alguna otra manera. O sea, que el bautismo para los que ya nos bautizamos y el bautismo para los que se van a bautizar y para los que espero que estén conmovidos y se quieran bautizar hoy también, no habría nada más lindo que hoy duráramos 6 horas bautizando a la gente. Pero el bautismo es una arma para nosotros de guerra y de defensa, porque nos recordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como Moisés le decía a los israelitas, recuerden, nosotros cuando estamos atacados por el diablo, por nuestras mentiras, cuando yo me siento muy culpable, yo voy ahí. Ay, me acuerdo en la casa de Chris que yo bajé el agua, me acuerdo, ese es el símbolo. Recuerde, Rodrigo, que usted fue lavado, recuerde, todo su cuerpo fue, me explico, es una arma para uno. Y de hecho es chivísima porque les puedo testificar que sirve. Ayer fui un momentito a visitar a unos amigos míos. Luciana no estaba en la casa, entonces fui a visitar un par de amigos míos y siento que en algún momento me puse a chismear. Estábamos conversando ahí. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno es tan baboso que uno pone información en la mesa que no debería sacar, pero es como para, vean lo que yo sé. Bueno, sentí que eso hice. Entonces ahora me sentí culpable, obviamente. ¿Quién sos vos para enseñar la palabra de Dios? Y ayer fuiste un chismoso y todo, ¿verdad? Entonces fui literalmente lo que aprendí haciendo esta charla, fui ahí. Madre, pero vos fuiste perdonado, vos fuiste lavado. Digamos, Dios quitó tu culpabilidad. Entonces es una herramienta. Jesús, ¿qué ocurrió en la vida de Jesús antes de que él fuera tentado? El bautismo. Literalmente, ahí dice, se bautizó y se fue al desierto a ser tentado. ¿Verdad? Dios le habló a Jesús y le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti estoy complacido. Pero lo que les quiero decir es que podemos también utilizar el bautismo y los que se van a bautizar lo van a utilizar de herramienta. Yo sé que el bautismo no es quien me salva, quien me lava, fue Jesús y su sangre. Pero si quieren recordar algo tangible, recuerden el sentimiento de estar mojados, cuando fueron hundidos, cuando hicieron su declaración de fe y cuando resucitaron del agua. Ah, sí, yo fui. Es una herramienta. Entonces, así rápidamente, ultra rápido, supongo que podemos 2 aplicaciones de esto, o 3, no sé cuántas son, 2 o 3 serían. Una, que los que ya hemos sido bautizados tengamos muy claro
el proceso que nos llevó un día a tomar una decisión de ese tipo y mantenernos en búsqueda de Dios, de corazón sincero, manteniéndolos, adorándole, manteniéndonos, tocando. Dios, estoy tocando. Tú dijiste que el que toca se le abre. Quiero revelación, quiero conocerte más. O tal vez podemos utilizar el bautismo para recordar y que sea una herramienta, una arma para nosotros. Y recuerden de estar declarando con su boca lo que Jesús representa y lo que Él ha hecho en sus vidas, no importa qué lugar. Y de los que se van a bautizar, los quiero felicitar y los quiero animar a hoy, cuando den testimonio, lo hagan con todo su corazón. Y que es un momento muy especial. Esto no dice la Biblia, es bateado, pero cuando Esteban es un gran héroe de la fe, en el Nuevo Testamento, en Hechos, lo están apedreando y está muriendo. Dice lo mismo que dijo Jesús, dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que Jesús se puso de pie en el cielo para verlo. Y yo creo que cuando hay bautismos, Jesús se pone de pie para ver más claro. Entonces los motivo a hacerlo con todo el corazón. Y los que han sido regenerados, y yo sé que suena muy rara esa palabra, pero los que han nacido de nuevo, y el que nació de nuevo sabe de qué estoy hablando, y no se ha bautizado, ¿qué impide? Dijo el etíope. Hay una piscinota a menos de 5 kilómetros esperándolos para que ustedes hoy den declaración de su fe. Pongámonos de pie. Quiero motivarles a disfrutar y aprovechar esta última parte de la celebración. Yo creo que nunca, por lo menos nunca lo hablamos claramente. Yo sé que muchos lo saben, pero quiero contarles lo que yo siento de esta parte. Esta parte, cuando cantamos por última vez, es nuestro momento para reaccionar a todo lo que Dios nos ha enseñado desde que llegamos aquí. ¿Cómo reacciono? Con esta música puedo ser más introvertido y hablar con Dios y orar. Con esta música puedo pasar adelante para que oren por mí. O puedo simplemente usar mi cuerpo o mis labios para cantarle y decirle gracias por lo que me has enseñado. Pero emprendamos a tomarle el gusto y sacarle el provecho a esta última parte. Es para reaccionar a todo lo que hemos aprendido. Entonces yo quiero invitarlos a todos aquellos que de alguna otra manera Dios tocó nuestro corazón hoy y ustedes han sentido, se ha acabado esa búsqueda está acá tibia en mi vida. Sí, le digo sí a Dios, pero me cuesta decirle no a otras cosas. Y con mucho gusto podemos orar por ustedes. Pueden aprovechar ahora para pasar adelante. Tal vez hay personas que sienten algo en el corazón y quieren bautizarse el día de hoy. Y quieren como que oren por ustedes o les den alguna guía. Los invito a pasar adelante. Y hay algunos de nosotros que necesitamos valentía y un empuje de Dios para empezar a declarar nuestra fe. Entonces, disfrutemos de esto, adoremos a Dios. Y como dicen los gringos, que me parece muy buena frase siempre, como hagan business con Dios, ¿verdad? Es que negocio suena mejor business, no sé. Estén con Él, hablen con Él de esto, que es muy profundo. Y hay personas que hoy quieren entregar su vida a Dios, que quieren que haya un antes y un después en sus vidas. Y sería demasiado lindo que poder compartir eso con ustedes. Entonces, siéntanse libres de venir. Oremos.